Vamos a seguir meditando en la carta a los Filipenses y en esta ocasión vamos a comenzar el capítulo número 3. Recordemos que en el capítulo 2 Pablo hace un llamado a que los creyentes muestren humildad y luego pasa a dar el ejemplo de humildad y toma como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Luego pasa a decir que los creyentes se ocupen de su propia salvación. Y luego, para terminar el capítulo 2, eh, Pablo envía la carta a los filipenses y esta carta la envía con Epafrodito. Ustedes se recuerdan que en la introducción que hicimos a esta carta decíamos que Pablo estaba en prisión y Ujú. que los creyentes de Filipo recogieron una ofrenda y se la mandaron a Pablo por medio de Epafrodito. Afrodito. Pues al término del capítulo 2 viene Pablo y con este mismo Epafrodito les envía la carta que ahora estamos escudriñando, se les envía a los de Filipenses y les dice que muy pronto les va a enviar a Timoteo y que pronto llegará él personalmente a visitarlo. Bien, pero ahora en el capítulo 3 vamos a leer el capítulo 3 de Filipenses. Y si ya lo tienen, pueden hacérmelo saber con un amén. 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 Filipenses capítulo 3. Y vamos a meditar en los primeros 3 versículos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu santa y bendita palabra. Señor, te pedimos que mientras escudriñamos tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, danos sabiduría para poder comprender el mensaje en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, en los versículos que vamos a estudiar, que son los primeros 3, Pablo pone a sus lectores en alerta contra aquellos supuestos maestros que no siguen las enseñanzas legítimas de Cristo. Estos falsos maestros eran personas o eran misioneros que exigían que los varones gentiles que se habían hecho creyentes fueran circuncidados. Ujú. Según Pablo, lo que vale es la unión con Cristo Jesús y no las prácticas religiosas como la circuncisión. Ujú. Pues bien, observemos el texto que hemos leído. Veamos el verso 1. ¿Cuál es la exhortación que hace Pablo al iniciar Hermano, el verso 1? Ajá. gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Muy bien, Siempre. excelente. Ujú. Siempre en el verso 1, ¿qué es lo que no le molesta a Pablo? Dice, no, no me es molesto escribiros. Dice que siempre él que está escribiendo las mismas cosas, pero que a él no le molestan. Él Muy se bien, gusta escribirle. excelente. Ujú. Pasemos al verso 3. ¿Quiénes somos los cristianos según este verso?
¿Quiénes somos los cristianos? Ah, según este verso, ajá. Porque Dice, Pablo dice, nosotros somos, dice. Somos Ajá. los que en espíritu servimos, dice, a Dios. Ujú. la circuncisión, dice. Muy bien. Somos la Ah, circuncisión, Sí, los que en espíritu de espíritu servimos a Dios servimos. y amén. nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. Por Somos último, los que no tenemos confianza en la carne, según este verso. nosotros somos la circuncisión. A los que en espíritu servimos. Ay, Dios mío. Abuelito. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Vayamos interpretando lo que hemos leído, lo que hemos observado en este momento. Sí. En el verso 1 vemos que a Pablo no le molesta escribir las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí cabe esta pregunta. ¿Cuáles eran las mismas cosas que escribía Pablo? Gozaos en el Señor. Aquí es una explicación breve. Aquí Pablo está diciendo que para él no es molesto escribir las mismas cosas. Y es que fíjate que como estas cartas que escribían, no es que realmente solo escribió una carta. Pablo pudo haber escrito más Sí, y Sí. tratando un mismo tema. Ahora lo que sucede es de que no todos los escritos que hicieron los apóstoles están acá en la Biblia. Solo se encuentran los que el Espíritu Santo decidió que aquí estuviesen en el canon bíblico. Así que posiblemente Pablo ya las había escrito con anterioridad, posiblemente en otras cartas que le había enviado, algún tema en específico. Es más, fíjense que esta carta de Filipenses, aquí tenemos una carta de Filipenses, sin embargo hay unos comentaristas que afirman que aquí hay dos cartas de Pablo, pero que las han hecho una, ¿verdad? Entonces, estos mismos comentaristas aseguran de que hay más escritos. Entonces, en estos otros escritos probablemente Pablo ya había tratado un tema y por eso aquí les dice que para él no es molesto que escribir las mismas cosas, pero para ellos, para los filipenses, era muy seguro que Pablo estuviera escribiendo a cada rato. Bien, el verso 2, veamos el verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, la pregunta acá sería, ¿quiénes eran los perros? Los malos obreros. Ah, muy bien, los malos obreros, ajá. ¿Quién más? Hermana Evelyn, ¿quiénes eran los perros a los que aquí se refería Pablo? Y la verdad, pues, De los mutiladores. Ah, muy bien, también los mutiladores. Hermana Araceli. Eran los mutiladores. Muy bien. Sí, todo esto cabe, porque acá lo que sucede es de que ustedes se recuerdan que la iglesia empezó siendo judía eh, y estaba la iglesia de Jerusalén. Y Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, esta iglesia de Jerusalén mandaba, por decirlo así, comisionados para que fueran a observar lo que Pablo estaba enseñando a los gentiles. Y se daban cuenta que Pablo enseñaba de Jesucristo, enseñaba de que el poner la fe en Jesucristo adquirían salvación y vida eterna. Entonces, estos que habían llegado empezaban a decirle a la iglesia, sí, lo que Pablo dice es muy cierto, poner la fe en Jesucristo los hace salvos, eso es correcto. Sin embargo, también tienen que cumplir la ley y también tienen que cumplir el pacto del pueblo de Dios. Entonces, lo que estaban haciendo era tergiversando la enseñanza que Pablo les estaba dando a los filipenses
estos que venían de la iglesia de Jerusalén venían aquí a tergiversar todo. No sé si me estoy dando a entender ahorita. Mm, Sí. Muy bien. Entonces, Sí, sí. a estos, Pablo les decía, cuidado de los perros. mm, Cuidado, dice, de los mm, malos obreros. Y los Un malos montón de obreros chicos. eran precisamente esta misma gente que estaban enseñando cosas que no eran la enseñanza legítima de Jesucristo. Mm, Y luego dice, cuidado con los mutiladores del cuerpo. de Cristo. Aquí estaba refiriendo de que a estas mismas personas, porque estas mismas personas, si bien aceptaban lo que Pablo se enseñaba, pero le agregaban, como ya les expliqué, agregaban la ley mosaica, tienen que cumplir la ley, pero además tienen que circuncidar a todo varón. Ahora, ¿por qué enseñaban esto? Porque recordemos que el pacto que Dios tenía con su pueblo era a través de la circuncisión, era Ujú. el pacto. La circuncisión es aquella operación, por decirlo así, o aquella pequeña cirugía que se le hacía al A miembro los viril hombres. Ay, qué otro punto. del varón, donde se les cortaba una telita. Entonces, Ajá. eso era el pacto de que Israel era el pueblo de Dios. Pero acá, ya Jesucristo ya ha venido, y solo poner la fe en Jesucristo se es salvo. Eso enseñaba Pablo. Pero estos falsos maestros habían venido a decir de que había aún más, cumplir la ley y circuncidarse. Por eso era que Pablo les decía, cuidado de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Ujú. No sé si queda claro esto. ¿Sí o no? Sí, 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 que para esta iglesia, a ver, esta iglesia de Jerusalén Ajá, no bastaba solamente con la gracia o la fe puesta de recibir a Jesús, sino que para ellos como que estaba incompleto. correcto. Había que cumplir el pacto y eso ya quedaba por decir así, que no era necesario, pues no era necesario porque ya habíamos al nuevo pacto que es por fe, Muy bien. recibir al Señor. No sé si estoy bien ahí. Está bien, hermanita. Gracias Vale, ahí por... bendito Dios, para mí misma, que me lo quiero entender bien. Amén. Muy bien, entonces veamos el verso 3. Luego de haberles advertido, cuidado con los perros, con los malos obreros y con los mutiladores del cuerpo, luego pasa a decir en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Imagina lo que dice, porque nosotros somos la circuncisión. circuncisión. Ahora, ¿en qué sentido los cristianos son la circuncisión, según Pablo? ¿Tendrán alguna idea? No, La circuncisión que en Cristo servimos. Porque predican bien el evangelio y los otros trataban de confundir el evangelio, no era la misma doctrina, Ah, los muy otros bien. daban otra doctrina. Y entonces, en cambio, al decir nosotros somos la mutilación era porque nosotros sí damos la buena doctrina de Jesucristo. Va, por ahí vamos. Porque eso fue antes de Jesucristo, ese pacto. Ah, cabal, ahí está, ahí está. Ese pacto de la circuncisión fue antes del Señor Jesucristo para identificar al pueblo de Dios. Pero ahora con Cristo hay un nuevo pacto y es el pacto de la gracia. Y ahora ya no se mutila el miembro viril del varón, sino que ahora se ha arrancado ese corazón de piedra para ponernos un corazón de Piedra. carne. Nuestro corazón ha sido cambiado y ahora somos unidos a Cristo. En ese sentido es que ahora somos la circuncisión. En ese sentido, esa es la señal del pacto, que ahora estamos unidos en Cristo.
En otras palabras, hermanos, por así Ajá. decirlo, al creer en Cristo, el Señor nos circuncidó, por así decirlo, Ajá. el corazón, Perfecto. porque nos quitó este Corazón corazón malvado. pecaminoso, ese que era cabal, como dijo usted, de piedra, y nos puso un corazón sensible, un corazón de carne, Amén. ¿verdad? Así es, hermanita. Muy bien. Ahora veamos, después de que Pablo dice que porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora la pregunta sería, ¿qué quiere decir Pablo al expresar que los cristianos no tenemos confianza en la carne? Porque confiamos más en Dios que en la carne, porque la carne solo nos lleva a la maldad, porque eso es lo que a la carne le gusta, la maldad, el Ah, pecado. Tan bello. Amén, amén. Qué bueno. muy bien. Lo que aquí Pablo está enseñando es de que ahora los creyentes ya no confiamos en nuestros propios méritos para ser salvos. Ya no Ajá. confiamos en lo que yo haga o deje de hacer para salvación, sino que ahora confiamos en el Señor, en el sacrificio que Cristo hizo para salvación y vida eterna. Amén. Ya hemos dejado de confiar en nuestros propios méritos, ahora confiamos en el Señor. Ajá, amén. No en nuestra fuerza, ni Exacto, por lo que tenemos, ni por lo que somos, sino en el Señor. perfecto, muy bien. Pues ahora apliquemos. Hermana Enriqueta, ¿me puede ayudar con la aplicación? Ah, las preguntas de aplicación. Sí, por favor. Muy bien. ¿Cómo no? Dice así la pregunta número 1. ¿Qué necesitamos los cristianos para estar gozosos? ¿Qué necesitamos? Además Tener tenemos a Cristo en nuestros corazones, tener a Cristo en nuestros corazones. Ah, muy bien. Sin embargo, los creyentes todos tienen a Cristo en su corazón, pero no son gozosos, no se gozan. Yo he visto Ujú. creyentes amargos, amargos te voy a decir ya no, no Como expresan la mucho. miel. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué se necesita el creyente para tener gozo? Porque Pablo dice, gozaos en el Señor, dice Pablo. Sí, pero ¿qué necesitamos para estar gozosos? Tener comunión con el Señor Muy y bien, ser obediente. muy bien, vaya, imagínense. Un creyente tiene a Cristo en su corazón, claro que lo tiene. Es salvo, sí, es salvo. Pero es infeliz, no tiene gozo. Pues sí. Cuando vienen los problemas, llora, se enoja, relincha, A murmura. caballo. Entonces, ¿pero qué necesita? Lo que nuestra hermana Enriqueta acaba de decir, comunión Ajá, con el Señor. Porque sí. recordemos que el gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que el gozo depende de Dios. de La Dios. relación, Y ¿verdad? Con el muy bien, Padre. y al tener comunión con el Señor, como resultado vamos a ser obedientes, vamos a vivir su palabra y vamos a estar con gozo. Me viene un problema, que venga el problema, pero yo estoy gozoso en el Señor. Que venga enfermedad, que venga escasez, que venga lo que sea. Pero si yo estoy en comunión con nuestro Padre Celestial, gozo habrá en cada uno de nosotros. Y en la lucha siempre, hermano, de vivir en santidad, Ay, apartándonos del todo aquello, apartándonos del pecado para agradar al Señor. muy bien, tal como lo vimos en la reunión pasada, ocupados de Ujú. vuestra salvación con temor y Ajá. temblor, Sí, amén. viviendo en santidad. Muy bien. Sí. Ah, seguimos con, Sí, por favor. sí. La número 2 dice así. ¿Cómo se muestran en la actualidad los malos obreros? ¿Cómo se muestran en la actualidad los malos obreros, hermanita?
Hermana Evelyn, si está por ahí, Ahí sí no sé, hermano. vaya, nos vamos a ayudar, porque a mí me Vaya, cuesta. acabamos de hablar de que Pablo, refiriéndose a los malos maestros que hay en la iglesia, les dice a los filipenses, cuidado de los malos obreros. Entonces, por ahí va la idea. ¿Qué sería un Ujú. mal obrero entonces? Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien Son más? son los que hacen las cosas sin ganas. Si les Ay, toca no. servir, llegan bien tarde. Así hacen las cosas así sin ganas. Vamos a ver, por ahí puede ir. Pues eso estaba pensando también, pero no lo quería decir. Ay, ¿qué no lo habrá querido decir? Qué pregunta. La cuestión que, según Pablo aquí, los malos obreros son aquellos que tergiversan la palabra de Dios. Ujú. Aquellos que no enseñan la verdad pura que el Señor Ujú. Jesucristo o que la palabra del Señor nos enseña, sino que la van tergiversando y van enseñando otras. Viéndola. Ujú. Ujú. Otra doctrina. Otra, Cabal, ajá. por ahí va la cosa. Ah, muy bien. Continuamos entonces, ¿verdad, hermano? ¿Quedó Sí. claro ahí? Va. Si no preguntemos, hermana, no nos quedemos con la duda. Aquí nos ayudamos unos con nosotros y al final la palabra. Va. Dice la número 3. ¿Qué enseñanzas son peligrosas en la actualidad? Ujú. Las que no nombran al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, las que no creen en Él. Muy bien. Por ejemplo, Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, las doctrinas de ellos no, porque no La ponen a Jesús secta, en primer lugar, sino que lo ponen, como tienen, simple profeta. ajá, hay otro que ocupe el puesto de él, otro hombre carnal. Úrsale, hermana Cheli, mire. ¿quién más puede participar? Enseñanzas que son peligrosas en la actualidad. Una de las enseñanzas, hermano, que Ujú. bueno, yo tengo una, mi hermana, sangre, que ella, pues, uno la escucha hablar y sí tiene Cristo en su corazón, pero que ella va más allá de el bendito evangelio de la prosperidad. Ah, ya. ¿Verdad? Que solo predican acerca del dinero, que todo aquel que es hijo de Dios no tiene por qué pasar limitaciones, que con el Señor o sea, se van por eso y por eso, por esa razón tal vez dejan una buena enseñanza, la enseñanza que tenemos en la palabra, ¿verdad? Porque solo de prosperidad hablan. Sí, Hay cierta, Yo siento que eso daña al cristiano. sí, lo daña. cierto, mira, hay cierta iglesia, que yo oía mucho esa iglesia, pero decía que si da $25, Ujú. iba a ser un gran milagro y ahí va a ver, pues no sé qué que no es cuándo, pero pedí Lo bastante. que tenía que dar Y bastante. la gente tenía que dar, y la gente que daba, esa vez se le llegó. Vaya, ahora veamos por qué es peligrosa estas enseñanzas. Pongámosle esto del Evangelio de la Prosperidad. Le está Ujú. diciendo, usted dé dinero y Dios le va a devolver más. El Así es, problema es, el problema viene cuando dan y no le retribuye nada. Entonces, Sí. ¿con quién se enojan? No se enojan con el que le enseñó eso. Con ¿para Dios qué se te enojan. Con el Sí, con Señor. Dios se enojan, imagínense. Entonces, ese es el peligro de que rompen la comunión con el Señor. O Ujú. incluso lleguen a ya no confiar en el Señor A porque, renegar va, ajá, también. sienten que el Señor les ha engañado, sienten, cuando en realidad quien nos ha engañado son esos falsos maestros. Como Pablo les dice, esos perros, esos malos obreros. Sí, estos son, entonces por eso sería peligroso. Sigamos, Sí. hermano. La número 4 y última de las preguntas de aplicación. Esta está más facilita, digamos, ya van a ver. Dice,
Mencione algunos ejemplos de cosas en que no debemos confiar los cristianos. Recordando que Pablo ha enseñado en el pasaje de que no confiar en la carne, o sea, no confiar en nuestra fuerza, no confiar en nuestros méritos, etcétera. Entonces, ¿en qué cosas no debemos de confiar? A ver, hermana Evelyn, ¿en qué no debe de confiar usted como creyente? Claro. ¿O en todo confía, hermano? Pues como usted dice, vea, a veces la gente tiene dichos y dice, la Biblia dice, Ah, que hasta la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de él, cosas así. sí. Y a veces mejor uno hay que indagarse primero en la palabra de Dios antes de decir sí, porque uno dice, sí, es verdad. Ah, muy bien, excelente. No hay que confiar en el hombre. Exactamente. Ah, muy El bien. que dice que el que confía en el hombre, maldito el que confía en el hombre. Dice. Ah, cabal, sí, así dice la palabra. Muy bien, excelente. Hermana Enriqueta, ¿algo más que agregar? Sí, que nosotros no creemos que podemos hacer nada o la gente no puede hacer nada para alcanzar la salvación, porque la salvación solo la da Jesús y nadie más. Por lo tanto, no confiemos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén. No sé ahí si va a agregar algo más usted. Bueno, solo para concluir lo que hemos aquí estado desarrollando, recordemos que en todas las épocas han habido personas que tergiversan las escrituras. Hay que tener cuidado con este tipo de personas. Ya Sí. nuestra hermana Evelyn nos dio un ejemplo ahí breve, ¿verdad? Entonces, una clave para no caer en las garras de los falsos maestros es la siguiente: A ver, conocer a profundidad la santa palabra de Dios. ahí está. ¿Cómo lo vamos a conocer a profundidad? Leamos la Biblia, Escudriñando. leemos la Biblia y sobre todo vivamos la Biblia. Entonces, es así como nosotros nos vamos a caer en la garra de esos falsos maestros. Así que la gloria y honra sea para nuestro Señor. Amén.